Bien, vamos ahora a la circunstancia electoral, como habíamos dicho en la parte anterior, en la circunstancia electoral en Venezuela. Vamos a conversar con el ingeniero Roberto Picón, quien fuera rector principal del Consejo Nacional Electoral allá en Caracas. Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo acá en el programa. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Tenía varias preguntas, varios temas para conversar contigo, pero quiero arrancar con pidiendo tu opinión sobre una declaración que recién dio el rector del Pino a propósito del proceder de la actual directiva del Consejo Nacional Electoral, donde se han tomado decisiones sin que haya consultado la directiva. Me gustaría oír tu opinión al respecto. Bueno, es muy grave porque el CNE es un cuerpo colegiado y el hecho que no se reúnan formalmente desde que ocurrieron las postulaciones y se definieron las tarjetas que podían postular candidatos a la presidencia de la República hace ya pues más de 2 meses, me parece, Sí. ¿no? Ujú. Es muy grave. El cronograma electoral tiene muchas complejidades que tienen que ser atendidas por todo el cuerpo y muy grave que no se estén reuniendo. Además que el CNE pues debería ser un espacio de intercambio entre factores de la sociedad, del gobierno y de la oposición, y que ese ejemplo se esté dando a escasos 45 días del 28 de julio, cuando vamos a tener que tener un proceso de negociación muy complejo entre el 29 y el 10 de enero, pues deja mucho que pensar, vamos a decirlo así. Eso Sobre no, la- el haber tomado decisiones en consultas no las anula, te pregunto, Roberto. Bueno, por ejemplo, con lo que dice el rector del Pino, particularmente con respecto al tema de la Unión Europea, Sí. ahí el presidente tiene la atribución estatutaria de manejar los temas internacionales del CNE, de manera que esa, en teoría, sí es una decisión que él puede tomar personalmente, pero por la gravedad de la misma, pues debería escuchar a todo el directorio. Ujú. Entonces, aquí no es un tema, digamos, de formalismos solamente, sino también de que nos estamos jugando el reconocimiento de unas elecciones que son pivotales para el país. Bien. Yendo a otros asuntos, Vicente Díaz, quien como tú fue también rector principal, recomendó en una entrevista reciente con el amigo Román Losinski que la oposición debía enfocarse en 305 parroquias de las más de 1.000 que están en todo el país, porque allí es donde se concentra la mayoría del voto. Me gustaría tu opinión al respecto. No sé si la compartes o no, pero eh, ¿qué opinas? Sí, bueno, mira, en efecto, digamos, el país tiene un total de 1.134, 1.141 parroquias, para ser precisos. Ujú. Y de esas, según mis cálculos más recientes con el último registro electoral, 359 concentran el 80% del registro electoral y las otras 782 son fundamentalmente rurales y tienen pues el otro 20%. Entonces, desde un punto de vista estratégico, sí es recomendable que por lo menos desde el punto de vista de movilización, concentrarse en esas porque, digamos, del costo-beneficio es alto, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues yo creo que hay que atender todos los tipos de centros, digamos, todas las áreas, porque hay unos riesgos en unas áreas y otros riesgos en otras. Y fundamentalmente en estas parroquias el riesgo fundamental es de movilización y que el proceso fluya rápidamente para que pueda votar todo el mundo. Y en las otras parroquias, las otras 782, el riesgo es un riesgo más de defensa del voto, de garantizar que el voto es libre en esos espacios rurales donde el Estado tiene una presencia mucho más importante y la ciudadanía puede ser sujeta a presiones, vamos a decirlo así. Dices, hay riesgos en una parte y riesgos en otras, pero no son los mismos riesgos entonces. Exactamente, en las parroquias más urbanas el riesgo es
que pueda votar todo el mundo con rapidez. Es decir, que los de mesa constituyan las mesas a tiempo en todos lados y que el proceso a las 6:30 de la mañana ya esté fluyendo. Que las mesas, si alguna pasa manual, el proceso, o perdón, o que la máquina falla, pueda ser sustituida rápidamente porque el proceso fluye. Es decir, que haya unas contingencias bien establecidas para atender cualquier proceso. En las zonas rurales, pues la prioridad debe ser más bien garantizar que toda la ciudadanía vote libremente, es decir, que nadie sea, digamos, coaccionado en su voto. ¿Ok? Porque en las zonas urbanas donde hay mucha gente, la propia comunidad se defiende de cualquier intento de coacción, porque hay mucha gente que puede ver lo que está pasando. En cambio, en una zona rural aislada es más complicado este tema de la coacción y la presión clientelar sobre la ciudadanía. Cuando hablamos de 300 y tantas parroquias, para abordar esto en el proceso electoral, estaríamos hablando de cuántas personas tendrían que estar activadas. Mira, estas 359 parroquias, que son fundamentalmente urbanas, sí. En ellas votan 17 millones de personas aproximadamente. ¿Ok? Y en las otras 782 votan 4.272.000 personas. ¿Ok? Entonces, digamos, en una proporción de 4-1, por eso que lo que llaman el Pareto, ¿no? Sí. Donde, digamos, el 80% del esfuerzo hay que hacerlo en el 20% de los lugares. Que ya para concluir, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué puede ocurrir si el presidente del CNE continúa tomando decisiones sin consultarlas? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, lo fundamental aquí es que hay como tres procesos. Un proceso político, un proceso técnico y un proceso de organización. Lo que está denunciando el rector del Pino es el proceso político interno del CNE. El proceso técnico, afortunadamente, está fluyendo con normalidad. Se están haciendo las auditorías, se está avanzando en la constitución del padrón electoral por parte de los distintos partidos en cuanto a su tema de testigos. El 28 de junio debe comenzar el proceso de formación de miembros de mesa y eso pues hay un proceso técnico por una parte y organizativo de la sociedad y de las organizaciones políticas que debe velar por que se cumpla correctamente y subsanar cualquier deficiencia que puede tener el CNE, como ha ocurrido en el pasado. En el pasado hemos tenido CNEs también, digamos, con una proporción minoritaria, pues cuando yo estaba tampoco estábamos en mayoría, la oposición, de manera de que es responsabilidad no solamente del directorio, sino de las organizaciones políticas y de la sociedad civil en general, garantizar que el proceso fluya y que sea confiable haciendo todos los procesos en los centros de votación. Roberto, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchos saludos, César Miguel. Abrazo. Roberto Picón, ingeniero de sistemas, fue rector principal del Consejo Nacional Electoral. Nos habló desde la ciudad de Caracas. Son las 10:33.